A ver, en el país hemos tenido, si no me equivoco, 13 o 14 consultas a lo largo, populares a lo largo de toda la historia. De todas ellas, creo que menos una, todas han sido en el periodo, en el último periodo democrático, es decir, desde la aprobación, empezando por esta, de la Constitución del año 78, se hizo por consulta popular. Y luego de aquello hemos tenido un sinnúmero de consultas. La primera, la segunda, digamos, de esas la propuso Febres Cordero, luego dos consultas propuestas por Sixto Durán Ballén, luego tenemos consultas populares propuestas por, digamos, el presidente Correa, ahí está la mayor cantidad de ellas, Así es. una para convocar a la constituyente, otra segunda para aprobar la Constitución, luego tuvimos una consulta popular, antes de eso, perdón, tuvimos una consulta popular con Fabián Alarcón Rivera, luego del derrocamiento del presidente Abdalá Bucaram. Y, en fin, luego hemos tenido varias consultas con Correa, le decía, la consulta del 2011, la consulta del 2017. En las elecciones del 2017, pues Correa incluyó la consulta de los paraísos fiscales, la del 2011 fue la de la metida de la mano en la justicia y lo que usted hacía referencia a aquello, entre otras preguntas, de los casinos, de las peleas de gallos, de los taurinos o de la De las prohibición fiestas o taurinas. no de las fiestas de toros, en definitiva. En fin, y luego tuvimos una consulta popular del presidente Moreno para constituir aquel Consejo de Participación Ciudadana transitorio encabezado por el doctor Trujillo, luego la consulta popular del presidente Lazo, y finalmente ahora aparentemente tendremos esta consulta planteada por el presidente Noboa. Y efectivamente, todas ellas, digamos, han tenido diferentes niveles de trascendencia. Creo que las más importantes son aquellas que nos condujeron a aprobar cartas constitucionales en procesos importantes y luego aquellas que afectaban la estructura del Estado, como la que propuso Correa en el 2011, lo cual no quiere decir que sea una afectación positiva o negativa. Creo que en el caso de Correa fue negativa, la de Moreno, pero las otras han sido consultas populares. ¿Qué término usarle? Una suerte de inocuas, ¿no? Sin mayor trascendencia, y aparentemente esta podría pasar a ser una de aquellas, la del presidente Noboa. Señor Camacho, en dos ocasiones desde el 78, claramente, como usted menciona, hemos sido convocados a este tipo de consultas populares que realmente también han sido referendos, porque también han buscado cambiar específicamente ciertos artículos de la Constitución. Y ante eso le pregunto si estamos frente a un populismo publicitario, que podríamos llamarlo así, o realmente estas preguntas, que ya son de conocimiento público, buscan realmente reestructurar el funcionamiento del órgano estatal. Y le pregunto porque varias de estas preguntas, por ejemplo, la última, que es la de los casinos, parecería como una válvula de escape frente a las otras que también están tratando de condensar otros temas que tampoco se ve tan estructural. A ver, el tema es que no tenemos el texto completo, no hemos tenido acceso. Yo ya lo conseguí, pero no he tenido tiempo de ver todos los anexos. Pero mientras no se tenga plena conciencia de qué dicen los anexos, no podemos pensar si es que son superficiales o son estructurales. Pero aparentemente, en la mayoría de ellos, de una lectura muy breve, simplemente le está facultando una facultad que ya la tiene, Ya la digamos, tiene, exacto. para que la Asamblea conozca en su seno las leyes y las trate con urgencia, las leyes referidas a esas temáticas, lo cual me parece en algunos casos mm, fuera de lugar. Pero no quiero hacer un juicio de valor mientras no podamos conocer
los anexos, estudiarlos con detenimiento. En principio, vistas las preguntas sin los anexos, parecería ser una suerte de populismo penal. Parecería ser algo que no va a trastocar la estructura del Estado. De hecho, si no se plantea ninguna reforma a la norma constitucional, mal podemos hablar de una reforma política de fondo. Entonces, temas como la justicia, temas como el sistema de partidos políticos, temas como la designación de autoridades y el retirar las facultades para designar autoridades al Consejo de Participación Ciudadana, no son siquiera topados. Y siendo tan amplios los contenidos de estos temas, resulta decepcionante inclusive para algunos de nosotros el que el presidente Noboa esté desperdiciando una gran oportunidad y malgastando esa oportunidad para ir convirtiendo las consultas populares planteadas desde el Ejecutivo en una suerte de más bien un referéndum para medir la aceptación o no del gobierno, y lo cual resulta poco auspicioso, poco grato para que esté sucediendo, porque si no vamos a obtener de una consulta popular cambios trascendentes, como aprobar una constitución, como aprobar una reforma a la constitución, como aprobar políticas de trascendencia para la gente, como la consulta popular sobre el Yasuní, como la consulta popular sobre el agua en el noroccidente de Pichincha y que en su vez algún momento defendiendo ese recurso hídrico que en el futuro será la causa de las guerras en este planeta, el agua, pues tiene una trascendencia gravitante. El aumentar el castigo, el autorizar el uso de armas incautadas en los operativos en contra de la delincuencia, el autorizar el uso de estas armas para las Fuerzas Armadas, me parece un desperdicio de pregunta, ¿no? Es decir, para ponerle un ejemplo. Doctor Camacho, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP. Un gusto también. 8:22 de la mañana. Bueno, ¿y cómo ve usted? Yo coincido, después de leer las 11 preguntas, me parece que alguien lo llamó populismo publicitario. No le veo la profundidad del tema. Son tesis que han venido escuchándose hace rato. Algunas se sostienen que no requieren de ley especial, ni mucho menos. Pero no creo que ahí se contenga el problema de la violencia, el problema de cómo mejoramos la calidad ética de la sociedad. Hemos visto a lo largo de la historia el caso de Estados Unidos, sistema que incluye la pena de muerte, la condena perpetua, y sin embargo los niveles de criminalidad son elevados. Está ahí la calentura, César. Así es, don Ramón, preocupa, igual hay que insistir, hay que ver los anexos que todavía no están, digamos, circulando, pero preocupa que tienes tantas medidas de la seguridad. Habías prometido tratar seguridad, economía y otros temas, pero en vez de tener un bloque económico, tienes una pregunta sobre los casinos, ¿ya? Que extrañamente está insertada en una gran consulta de la seguridad y que a algunos nos preocupa porque hay que reconocerlo, en un país como el nuestro, ¿verdad? Donde no tenemos capacidad realmente de controlar ni siquiera las inmobiliarias, las farmacias, tantos negocios, vamos a meter lavaderos. Entonces estamos combatiendo al narco en las calles y le damos un sector económico que es muy delicado, vamos a legalizarlo y no vamos a poder controlar. Como usted dice, cosas que no queda claro por qué necesitas una medida por medio de la consulta como examinar los bienes y las cuentas de los jueces. Yo no creo que haya una previsión para eso, eso lo conversaba antes de llegar aquí con alguna gente. El tema de involucrar a las Fuerzas Armadas de control interno. Puede ser que a estas alturas del partido admitamos que sea necesario con la falta de policías entrenados. Pero aquí las Fuerzas Armadas, que tanto queremos meter a las calles, ya tienen 3 misiones muy importantes para combatir al narco, que no cumplen. ¿Qué estas son? Control de armas y de fronteras para el ejército, control del perfil costero y de las aguas para la Armada, que no hace nada, cualquier atunero camaronero no hace nada, y el control de los cielos por la Fuerza Aérea.
Entonces yo veo una consulta que por ahora, y sin revisar los anexos, no me inspira ninguna emoción positiva. Fernando. Sobre todo también cuando uno ve la pregunta sobre la inmigración, sobre la deportación de extranjeros, que se faculte, o sea, según los mecanismos del anexo de la pregunta, si no me equivoco es la 11, en el tema de la deportación de los extranjeros que estén incurriendo, no habla solo de los de la población carcelaria, habla en general. Eso también juega con con ese cliché, con esa idea que hay de que la criminalidad en Ecuador y de que todo el narcotráfico de Ecuador es producto de los inmigrantes. Y basta ver una lista, pues ya ha sido publicado inclusive, del porcentaje de detenidos que son en realidad extranjeros y la mayoría son nacionales. Lo mismo los capos. Entonces, esa situación es populismo. Me asombra no ver una pregunta que tenga que ver algo con lo laboral. Yo mencionaba hace un momento sobre el tema de justicia. La ministra hablaba, por ejemplo, de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura. No existe ningún tipo de pregunta en esa materia. Si lo mencionó, ¿por qué no se incluyeron? No hay, por ejemplo, preguntas importantes que requieran de verdad una transformación dentro del tema laboral. Se ponen preguntas para mí de enganche que tal vez simplemente sean de respaldo político. Yo creo que, y esto no es un término que es mío, el populismo publicitario es justamente esto, porque es una intención clara de generar un capital político a puertas de ingresos de ahora sí un gobierno que va a sentar tal vez las bases que le pueden permitir gobernabilidad después, más que gobernabilidad que le pueden prometer un gobierno luego en el 2025. Porque esta consulta puede también generar ciertos cimientos para decir, necesito más tiempo para que esta consulta se pueda implementar. Y eso también hay que considerar, a ver si es que tampoco se busca catapultar el gobierno hacia adelante. A través del pacto, el pacto que permite darle gobernabilidad al gobierno de Novoa, es decir, Nebot, Correa, Novoa, pudieron meterle la mano al banco, a las reservas. Así es. Pero parece que lo que quedó fuera del juego son las ideas básicamente social cristianas. Muchas de ellas están plasmadas ahí. Casi todo eso que está ahí, el juego, el aumento de las sentencias, la rudeza, Sí. son ideas social cristianas. Es lo que no pudieron negociar con Correa. Y eso lo llevan a consulta. Eso, lo que no pudieron, dice, bueno, hermano, aquí no nos hemos entendido, nosotros no creemos en eso, vamos a la consulta popular. Pero en esencia, ¿quién tiene el poder del país? El que se toma la foto es el presidente. El que las cámaras están enfocadas, el que lo sacan paseando y corriendo por las playas de donde esté sentado, con camisa o sin camisa. La nota está ahí, pero ¿quién tiene el control político del país? Esa es la pregunta. Aquí está la prueba del control político. ¿Quién manda en el Ecuador? Correa dijo, esta parte no juego. A mí no me interesa ese tema. Yo mismo hice una ley que permitía el ingreso de todo el mundo al país, libre de circulación, una libre de circulación de la humanidad. Tesis que yo comparto. Porque ahorita estamos juzgando desde el lado de que somos receptores de una migración. Pero los ecuatorianos hemos sido grandes exportadores ecuatorianos a Venezuela, a México, y a Estados Unidos y a Europa. Y en todos esos países todos tenemos jugando. Entonces veo ahí es el manejo del control y cómo nos vuelven a tomar el pelo a todos nosotros. Y nos vuelven a contar el cuento del gallo pelón. Y yo se los advertí que nos iban a contar el cuento del gallo pelón. Hace tiempo que venía advirtiendo esto. Esto es un juramento repetitivo a la misma escarapela. A la misma escarapela. El poder no fue extraído de las manos como se aspiró y por lo que en su momento algunos pensaron íbamos a tener un reciclaje o un cambio en la sociedad. Hemos tenido un reciclaje, no un cambio. Novoa o les va a tomar el pelo a estos dos viejos zorros
o los dos zorros Lo gobierno. lo gobiernan. Eso es lo que está por hacerse la ecuación. Y aquí viene la ronda de preguntas, esa palabra que me encanta cuando la usa Street, ronda de preguntas. Se las invierto a ustedes. ¿Ustedes creen que el presidente Noboa podrá zafarse de ese nido? ¿Es estratégico de él el manejo del tema? ¿O solo está pasando las fuertes posibilidades de tormentas y torrentes, hábilmente, queridos contertulios? Hay un control sobre todo, inclusive cuando en la comunicación del presidente, lo ha citado inclusive Diario Expreso, su mayor enemigo es Romo, pues la trata como su opositor. No es las otras facciones como tal desde un punto de vista de ideas o propuestas, porque demuestra que sí tiene una alianza. Y en esa alianza, que más que alianza es un control que le permite gobernar, es una espada de Damocles que tiene para poder seguir gobernando. Así que no veo más bien que él tenga el poder, es lo que le están dejando gobernar, más bien. Yo creo que, y ahorita justamente Astrid tiene abierto el Diario Expreso y calza perfectamente, hay una imagen que dice fidelidades políticas. Y yo creo que se está también derruyendo mucho la palabra política, porque de hecho la política es el arte para hacer consenso en vista del bien común. Y aquí más bien es la fidelidad de la politiquería, ¿no? La política no es en función del bien político, es de los intereses de cada grupo. Ese es el optimismo idealista. Ese es el idealismo. La política es el arte de administrar intereses. Y ahí van porque los malévolos, los positivos, lo que para ustedes es bien común, para otros no es el bien común. Claro, se ha deformado por la forma en la que se le ha generado la luz. En la política no hay ninguna deformación. Una cosa es que usted le idealice y la izquierda tiende a idealizar el concepto de la política. La política es un juego de intereses. De los bastardos contra los hijos de los santos y de los diablos. En ese juego hay un juego de autores interesantes, pero esto es interesante. Yo le pongo careta de zorro a estos 10 viejos políticos de la política autoriana. El señor Correa, que es contemporáneo mío, y el señor Nebot, que también es contemporáneo mío, sino que el uno menor y el otro mayor. Y ellos dominan la política en los últimos 25 años de la política ecuatoriana, 20 años. Y en el caso del Correa, de Nebot, 40 años. Más tiempo. Entonces, ¿qué juegan? Intereses. ¿Qué está en juego? El bien común. De su acepción. De una asociación, pero en la política es el arte de la administración de todos esos intereses. Está bien. Porque si no, nos vamos a idealizar todo esto, entonces vamos a creer que no, aquí hay intereses, están los intereses. Y usted mismo ayer me puso que quiero comprarme ese juego. De cómo no solo la economía y los monopolios afectan un tema, sino las múltiples decisiones. ¿Cómo se llama el juego? Hegemonía. Hegemonía. ¿Ya? Esa hegemonía no está determinada solo por esto, sino cómo se comportan con otros factores. De interés. Actores, escenarios. Y cada uno va con su egoísmo. Cada uno entra a su mesa a jugar por el bien común con su egoísmo. Es verdad. Los empleados con sus intereses. Así es. El empleador con los propios. El Estado con los suyos. Y de ahí subdivida los intereses del Estado. Que no es el Estado en sí como la propia entelequia, sino que el Estado tiene subdivisiones. El poder legislativo, el poder tal. Judicial. Y cada uno juega con sus intereses, inclusive pensando en función del bien común. Pero no necesariamente va a ser lo mejor para el bien común. Claro. Miren la lógica que siempre se plantea en el Ecuador de hay que ponerse la camiseta. Por supuesto que uno la traslada al vecino, al prójimo, no uno mismo. Ponerse la camiseta es un exceso, es lo que uno realiza después de alimentar a su familia, después de satisfacer sus necesidades básicas, cediendo la capacidad de acumular más, de explorar cosas no necesarias por el bien común. Pero acá uno le exige a todo el mundo ponerse la camiseta sin preocuparse de que sus derechos o sus necesidades básicas sean reconocidas. Es un problema.
desde la visión empresarial hasta la visión nacional de la economía y de la sociedad. Y cuando hablamos, que siempre lo decimos en este espacio, de las unidades, hay que dejar al lado la ideología y unificarnos, es imposible, porque todos vamos a decir, yo quiero que el Ecuador prospere, pero alguno dirá, yo creo que la única forma de prosperar es privatizando todo. Y otro dirá, yo creo que la única forma de prosperar es con una economía centralizada. Y yo creo que con tratados de libre comercio. Y yo creo que sí, pero solamente con China, solamente con Europa. Todos tenemos una vida distinta de la sociedad. Y querer inventarnos unidades artificiales es una fantasía infantil, tonta e irrealizable. Yo quiero acotar una idea porque ya nos tenemos que ir, por lo menos cerrar este segmento. La frontera más triste, la indiferencia en política. Y este programa lo que intenta es que no sean indiferentes, no que piensen igual que nosotros. Exacto. No que piensen. Tienen la legitimidad ustedes de pensar que sus intereses individuales son grandiosos, me parece bien. Ahora pues, entre con su individualismo al juego, pero juegue, no sea indiferente a la realidad de este país. Vean usted con alguien con la visión de Milei, no fue indiferente a la política, logró ser presidente del país más convulsionado en este momento, con una propuesta que para la mayoría era una propuesta imbécil, tonta, porque son pocos los que piensan que no puede, podemos volver a la acracia, es decir, mejor dicho, a la anarquía, es decir, a la falta de Estado. Sin embargo, hoy preside Argentina, porque se la jugó, porque no fue indiferente al problema de Argentina. El problema es que los ecuatorianos miran su realidad y no la vuelven a formalizar con unidades de barrio, unidades deportivas, gremialidad, para volver a crear una asociatividad que nos genere la posibilidad de hacer diferente a nuestra sociedad en función de que no somos indiferentes. Ya volvemos, mi compañera Astrid y César continuarán con Fernando en la mañana en RTP.